profesor, el día de hoy tenemos para exponer el siguiente tema, que es el fracaso de la reforma agraria, que es que entre 1930 y 1990 el Perú experimentó fuertes cambios en sus estructuras políticas, económicas y sociales, con el fin de poder modernizar el país y poder enfrentar las desigualdades históricas en ese contexto. Uno de los episodios más significativos que tuvimos fue la reforma agraria de 1969, que era impulsada por el gobierno militar que era manejado por Juan Velasco Alvarado. Esta medida tenía como un propósito poder eliminar el latifundismo y distribuir las tierras de manera equitativa y empoderar al campesino. Aunque se presentó como una, por así decir, iniciativa de justicia social, tanto su diseño como su implementación terminaron siendo perjudiciales para el país. En lugar de solucionar los problemas de fondo, provocaron un desorden económico y debilitó la estructura institucional del ámbito rural y no logró atender lo que son las raíces de la desigualdad. En este ensayo se sostiene que a pesar de que las buenas intenciones que lo motivaron para la reforma agraria no se logró fomentar un desarrollo sostenible, sino que por el contrario generó nuevas formas de pobreza y exclusión social y conflictos. A continuación, mi siguiente compañera les va a exponer un poco del proceso que no fue favorable para el Perú, abordando así los planos políticos, económicos y sociales. En primer lugar, desde el ámbito político, la reforma agraria representó un total fracaso, aunque intentó presentarse como una propuesta para democratizar el campo, fue implementada por un régimen militarista que carecía de ese respaldo democrático y que no permitía una participación real de los campesinos. En el proceso, en vez de promover una ciudadanía activa en el ámbito rural, se reemplazó a las clases terratenientes por un Estado autoritarista y centralizado. A esto se suma la represión a los sindicatos independientes y la imposición de modelos organizados como las cooperativas. Esta falta de autonomía debilitó la organización campesina y aumentó la desconfianza hacia las autoridades. Por ejemplo, un historiador llamado Antonio Zapata señala que el Estado asumió el rol como nuevo patrón y los campesinos no alcanzaron mayor libertad. En segundo lugar, los efectos económicos de la reforma agraria fueron profundamente negativos, ya que esto se reflejaba en la disminución de la productividad agrícola y en el incremento de la pobreza en las zonas rurales. Uno de los principales fallos del proceso fue la falta de una planificación adecuada. Las tierras confiscadas fueron entregadas a cooperativas que en muchos casos no contaban ni con los conocimientos técnicos ni con los recursos necesarios para mantener una producción eficiente. El economista Hernando de Soto advierte que la reforma desmanteló el sistema productivo existente sin establecer una alternativa viable. Esta falta de estructura tuvo consecuencias graves. El sector agropecuario mostró un estancamiento significativo entre 1970 y 1990 e incluso registró retrocesos en algunas zonas según el Instituto Peruano de Economía. Además, el Estado asumió un alto costo financiero al tener que indemnizar a los antiguos propietarios y mantener con subsidios a cooperativas poco productivas, lo cual agravó aún más la crisis económica durante la década de 1980. En lugar de aliviar la pobreza en el campo, la reforma creó nuevas formas de exclusión y dependencia que afectaron seriamente a los campesinos. En tercer lugar, la reforma agraria no logró revertir la exclusión ni la marginación social en el ámbito rural, a pesar de que su discurso apuntaba a fortalecer al campesinado. En la práctica no se tradujo en una mejora real de sus condiciones de vida.
La pobreza rural se mantuvo, al igual que la falta de acceso a servicios esenciales como salud, educación y infraestructura. La simple entrega de tierras no vino acompañada de políticas integrales que garanticen oportunidades reales de desarrollo. Como resultado, muchos campesinos se sintieron defraudados por un proceso que no cumplió con lo prometido. La socióloga Florencia Mayón sostiene que el fracaso no se debió únicamente a razones económicas, sino que también a la incapacidad del Estado para establecer un vínculo duradero y respetuoso con las dichas comunidades rurales. Este malestar y abandono fueron factores que facilitaron el surgimiento y expansión de movimientos armados como Sendero Luminoso, en los cuales canalizaron el descontento frente a un Estado ausente. En lugar de lograr una integración efectiva de campo, la reforma acentuó la sensación de abandono y desconfianza a las instituciones. A continuación voy a dar las conclusiones. Bueno, se puede decir que la reforma agraria de 1969, pese a estar inspirada en principios de justicia social, terminó siendo una estrategia fallida que no consiguió transformar de manera duradera las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Su carácter autoritario, sumado al debilitamiento del sector rural y al descontento social que provocó, además dejó como legado una situación de informalidad e ineficiencia que todavía afecta el desarrollo agrario en el Perú, al analizar los cambios y continuidades ocurridos entre 1930 y 1990. En este caso, al carecer de planificación adecuada, participación inclusiva y visión de largo plazo, la reforma terminó intensificando varios de los problemas que buscaba solucionar. Además, reflexionar sobre sus fallas resulta fundamental para evitar repetirlas y para promover políticas agrarias más equitativas y sostenibles en la actualidad. Gracias.